Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar Oportunidades en el sector inmobiliario en España para Family Offices Inversores Mexicanos. Espero que todos os encontréis bien. Bueno, dicho buenas tardes en España. Buenos días a todas las personas que os habéis unido desde México. Mi nombre es Alberto Alcázar y voy a ser el conductor de esta webinar. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Cotecasas como a IMSA la oportunidad de compartir este evento, que seguro, dado el nivel de los panelistas y los participantes, va a ser muy interesante y nos va a permitir aprender mucho. A continuación, me gustaría comentaros a todos cuál va a ser el orden de este webinar. En primer lugar, vamos a presentar a los compañeros panelistas. Después de presentar a estos compañeros panelistas, me vais a permitir hacer una pequeña introducción para contextualizar el momento de la economía española y del mercado del sector inmobiliario también aquí en España. A continuación daremos paso a un coloquio en el que, bueno, a través de distintas preguntas con nuestros invitados, iremos profundizando en algunas de las cuestiones que nos parecen clave, ¿no?, para los inversores mexicanos que quieren invertir aquí en España. Y finalmente, pues os vamos a dar a todos vosotros la oportunidad de que a través del Q&A que hay habilitado en este webinar, nos hagáis llegar las preguntas que consideréis oportunas, que surjan durante la sesión, y trataremos de responderlas las máximas posibles dentro del tiempo que nos hemos dado, que es entre 55 y 60 minutos en este webinar, y si no, más tarde prometemos contestarlas a todas por escrito. ¿De acuerdo? Pues nada, como he dicho, bienvenidos y vamos a comenzar el webinar presentando a nuestros tres invitados. En primer lugar, me voy a México. Buenos días, Javier Díaz de León. Javier es socio del área de Derecho Financiero y Tributario de Cotecasas en México, especialista en Derecho Fiscal, asesora en fusiones y adquisiciones, entre otras cosas. Tiene más de 18 años de experiencia, es miembro del International Fiscal Association y de la Academia de Estudios Fiscales de Contaduría Pública. Fue presidente de la Comisión Fiscal Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es profesor en varios programas máster en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y autor de varias publicaciones. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México, y cuenta con diversos másters en universidades tales como New York University, Harvard Business School, etc. Pues nada, bienvenido, Javier, y más tarde charlaremos contigo. Aquí en Madrid, a mi lado, tengo sentado a Mariano Capelino. Mariano, que viene de Argentina, pero ahora mismo está aquí residiendo en Madrid. Es fundador y CEO de INSA Real Estate Investments. Licenciado en Administración por la Universidad de Belgrano, MBA y PDME en IA Escuela de Negocios, y también Global Immersion Program en Harvard Business School. Es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, miembro del Grupo de Interés de Real Estate del IAE, socio del Círculo Inmobiliario Español aquí en Madrid y socio de la Cámara Argentina Americana de la Florida. En tercer lugar, y no menos importante, Luis Babo, también aquí en Madrid, socio del área de Derecho Financiero y Tributario de Cotecasas en España, especialista en asesoramiento fiscal a empresas familiares, así como a entidades del sector financiero y asegurador. Acorto un poco los currículos de los tres panelistas porque es tremendo. Experto en operaciones de estructuración empresarial, abogado recomendado por distintos anuarios jurídicos como Best Lawyers International Tax Review, etc. También ha sido destacado como Financial Institution Lawyer of the Year en el año 2017 por Best Lawyers y autor de varias publicaciones, así como profesor en varias universidades. No digo todas porque son unas cuantas aquí en España. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Seguridad Fiscal en el Centro de Estudios Financieros de Madrid y máster jurídico en Bufete Cuatro Casas. Bienvenido, Luis. También buenas tardes. Y por último, quien nos habla, Alberto Alcázar Mogatilla. Estoy aquí en calidad de director de los programas inmobiliarios de IE Business School y además trabajo como director corporativo en el servicer inmobiliario Haya Real Estate del Grupo Cerberus. Soy ingeniero industrial por el ICAI y he realizado también algunos programas de formación tanto en IE Business School como en Harvard Business School. Soy miembro de RICS, que es una asociación profesional de profesionales inmobiliarios basada en Inglaterra. Y he desarrollado una carrera profesional transversal en bastantes de los asset class y varios de los países europeos en compañías tales como ExxonMobil Corporation, BBVA Real Estate o High Real Estate. Y actualmente, como decía, en Harvard Business School. Y por último, dirijo pues, unos cuantos programas inmobiliarios en NERIE. Muy bien. Pues a continuación, y como os comentaba al principio, me vais a permitir 5 minutos para
contextualizar y poneros en bandeja, ¿no? Explicar cómo está ahora mismo la economía española y también el mercado inmobiliario español fundamentalmente. Bien, pues si quieres pasamos a esto. Vale. La economía española en tiempos de COVID. Bueno, según vemos en el gráfico que tenemos en esta página, la economía española ha vivido unos cuantos años, desde el año 2012, un rebote, un ciclo expansivo bastante largo, ¿vale? Hasta el año 2020. Esto ha venido aparejado de una recuperación también del sector inmobiliario, que ha sido también constante, pero realmente sin acercarse ni en valores de precio ni en número de transacciones a los valores previos a la crisis del año 2008. En el año 2020, como todos conocéis, pues bueno, con el efecto COVID ha existido un desplome tremendo de lo que es el PIB de España. Veis, son valores bueno, han sido mayores realmente que este 12,6%, estos son valores oficiales. Lo que sí que es cierto es que en el primer trimestre de este año ha habido un rebote que esperemos que se consolide, como veremos más adelante, a lo largo de los próximos 3 años. Esto provocó también que el desempleo en España haya crecido por encima del 15% y que, dato importante en el sector inmobiliario, los bancos vuelvan a acumular más de 100 billones de euros en activos inmobiliarios de estrés. Y aquí veremos que se crean bastantes oportunidades para inversores. Vale. ¿Qué tenemos de noticias positivas en nuestro mercado? Pues tenemos más. Yo os llamo para nuestro mercado. Pues tenemos unos tipos de interés históricamente bajos que están permitiendo financiaciones muy atractivas. Además, los fondos Next Generation de la Unión Europea son unos fondos que la Unión Europea, como otros gobiernos, especialmente Estados Unidos, recuerdo ahora, van a poner en manos de los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión. A España le caen más de 150.000 billones de euros para la reconstrucción de la economía y de la sociedad después de COVID. Estos fondos es importante saber que empiezan a ponerse en marcha este verano en Europa, especialmente en España. Además, la temporada turística es otro de los factores más diferenciales en España. El turismo es la principal fuente de ingresos para nuestro PIB, pues tiene bastantes buenas perspectivas, dadas las circunstancias. La vacunación en España lleva ya 14 millones de dosis suministradas, más de 5 millones de personas han recibido las 2 dosis y se espera que para julio estemos por encima del 70% de personas vacunadas. Esto da cierta seguridad en llegar a una inmunidad de rebaño para este verano. Y todo esto pues, nos lleva a que la recuperación sí que pueda cumplir esa V que todos esperamos, ¿no? Y que se consolide en la segunda mitad del año 2021. Aquí abajo os muestro una diapositiva, un gráfico del monitor de recuperación inmobiliaria de una de las consultoras inmobiliarias más grandes del mundo, que es CBRE, para el mercado inmobiliario español, en el que se ve bastante claro esta V y que desde principio de finales del año 2020 y principio de 2021 empieza a recuperarse mucho este monitor, esta seguridad, ¿no? En el mercado por parte de los profesionales y de los inversores del mercado. Sí. Bien, además de lo anterior, el mercado español ofrece desde hace años algunos otros atractivos que también creo que merece la pena destacar. Somos miembros de la Unión Europea, como todos sabemos, y tenemos como moneda el euro, que nos da mucha tranquilidad económica, equilibrio económico, y además existe mucha seguridad jurídica, una elevada seguridad jurídica y fiscal. Y además, esto es importante, hay un gap de rentabilidad muy elevado, ya adentrándose en el mundo inmobiliario, entre las rentabilidades de los activos inmobiliarios y las otras inversiones tradicionales para un inversor, como puedan ser bonos del Estado, letras del Tesoro, etc. Estamos hablando de rentabilidades por encima del 4% y aquí estamos hablando, o sea, de un gap por encima del 4% en estas rentabilidades. Pero estamos hablando además de rentabilidades de activos prime. Si nos vamos a activos no prime, pues claro, aumenta un poco el riesgo, pero de luego la rentabilidad también se nota y el gap todavía es bastante más notorio. Bien, una de las características que tiene el mercado inmobiliario español, y ya poco a poco voy dejando la economía española y voy adentrándome más en el mercado inmobiliario, en el sector inmobiliario, es la escasez de producto de calidad disponible. Sin embargo, esto es algo que todos los expertos pensamos que va a acabar. ¿Por qué? Pues porque después del impacto de COVID se espera
hay una expectativa elevada del aumento de quiebras empresariales relacionadas con activos inmobiliarios o con préstamos con colaterales inmobiliarios y también relacionadamente impagos familiares, ¿no?, de hipotecas. Esta mañana, en una reunión con el director general inmobiliario de un banco español, me decía que las tasas de morosidad ya han repuntado bastante en este primer trimestre, que este segundo trimestre del año 2021 todavía están siendo mayores y que se espera que el retorno de activos, la adjudicación de activos inmobiliarios por parte de los bancos vuelva a crecer. ¿Esto qué significa? Pues significa una oportunidad de compra por debajo de los del mercado, como luego tendremos la oportunidad de comentar con Mariano, tanto en bancos como en subastas y en otros vehículos de estas características. En la gráfica que os muestro más abajo se ve que las expectativas de crecimiento de inversión extranjera o de inversión en activos inmobiliarios en España para el año 2021, vamos, no sé si sea muy bien el número, pero la expectativa es que crezcan más de un 15% para el año 2021 comparado con 2020 y en cifras, además, comparados con una serie histórica bastante importantes, a los mismos niveles que puedan ser el año 2007-2008 o 2018-2017. Si quieres, pues pasamos de diapositiva. Y siguiendo con esta cifra del crecimiento de más del 15%, pues llegamos a los inversores. ¿Y qué pasa con los inversores? Bueno, pues la verdad es que existe un interés impresionante de inversores internacionales por entrar en el mercado español, por todas las características que he mencionado antes, las palancas y las oportunidades. Aquí traigo una frase del CEO de otra de las consultoras más importantes inmobiliarias a nivel internacional, JLL, que dice que hay más dinero disponible que nunca para invertir en inmobiliario. Yo, en mi día a día, tanto en la universidad como en el servicio inmobiliario, la verdad que el acercamiento de inversores a este mercado, inversores tradicionales como inversores nuevos que no hayan venido nunca a España, como inversores que invertían en otras inversiones diferentes a la inmobiliaria, están viendo el inmobiliario español como un valor refugio y la verdad es que el interés es muy elevado. Si pasamos, por favor. Bien. Pues ¿esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a que se prevé un ciclo alcista después de COVID de aproximadamente, o sea, al menos hoy, y siendo conservador, podemos decir que un ciclo alcista de 3 años, por lo menos, de 2021 a 2023, continuando con el ciclo que venía, como decíamos antes, de 2012 hasta el año 2019. ¿Vale? Además, se está viendo que la actividad está aumentando, también la inversión, pero sin embargo, los precios el año pasado bajaron, lógicamente, y al principio, en los primeros 4 meses de este año, depende del asset class, se han mantenido flat o también han bajado. O sea, que yo creo que se está creando una ventana de oportunidad que abordaremos un poquito más tarde, ¿vale? Por este ciclo alcista, por estos precios contenidos y como veremos, pues esta ventana de oportunidad no se da de la misma forma en todas las tipologías de activos. Yo aquí destaco algunas, luego en la charla tendremos oportunidad de profundizar en ellas, no voy a detenerme. Algunas de ellas son retail, hospitality, oficinas, suelos o el alquiler residencial multifamily. Y además de saber en qué activos invertir, como decíamos antes, pues también me he atrevido aquí a mostraros, no son solo estas, pero sí son posiblemente las principales áreas donde invertir en España. Madrid, por supuesto, Madrid se ha convertido en un hub internacional de inversión como puede hacer cualquier otra gran capital europea o mundial. Y no solo Madrid CBD, o sea, el Central Business District, sino también la comunidad y los corredores que llegan a Madrid, donde hay una gran actividad, por supuesto, residencial, logística e industrial. Las islas, Baleares y Canarias, el valor del turismo es súper elevado. Apuestas como turismo, como Airbnb y demás, la verdad es que ha hecho muy atractiva, si cabe todavía más atractiva, el valor de los activos en estas dos archipiélagos españoles. El corredor mediterráneo tradicionalmente ha sido muy potente, desde la Costa del Sol por lo menos hasta Valencia y también Cataluña. Y luego áreas metropolitanas de ciudades de más de 500.000 habitantes, aunque yo me atrevería a decir que en muchos casos podríamos llegar hasta ciudades de 200 o 300.000 habitantes, dependiendo de la ciudad y dependiendo del tipo de activo. Y por último, para concluir, tenemos dos diapositivas más. Una es el mercado global y simplemente aquí reseñar dónde invierten los profesionales. Fijaros, hay un dato que es muy interesante. Entre Norteamérica y Europa se están llevando casi el 84% de la inversión global. Es impresionante dónde están los que saben dónde invertir en activos inmobiliarios.
Por contra, pues si nos vamos a otras latitudes, pero especialmente y por lo que nos toca hoy en Latinoamérica, está por debajo hoy por hoy del 1%. Igual luego Mariano quiere hacer hincapié aquí porque estos dos mercados los conocen muy bien, tanto Estados Unidos como Europa como Latinoamérica. Y por último, pues, y como conclusión y como colofón a esta breve introducción, yo creo que es el momento de aprovechar el ciclo. Antes decía que el ciclo que se prevé siendo conservador son 3 años, pero la ventana de oportunidad entendemos que se va a dar en la segunda mitad del año 2021 por los fondos europeos, porque todavía hay muchos fondos internacionales que están en la situación de wait and see, y otros muchos fondos internacionales que no tienen equipo gestor en España. Entonces no pueden o que quieren invertir todavía. Están o desarrollando equipo o contratando equipo. Entonces la ventana de oportunidad finales de este año, primeros 6 meses hasta verano del año 2022. Mucho más tarde se podrá seguir invirtiendo, pero la competencia va a ser dura. También es importante la selección de acceso al producto, como decíamos antes, la cercanía al producto y la posibilidad de adquirir activos distress en bancos y subastas. Y para esto el partner va a ser muy importante, tanto en facilitar el producto como en la gestión adecuada del mismo, ¿no? Y por último, y hablaremos también de ello a lo largo del coloquio, el tipo de vehículo de inversión. Siempre hay que eficientar cómo invertimos, tanto por la estructura jurídica como la eficiencia fiscal, y más cuando estamos hablando en inversiones internacionales. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos pasar, si os parece, a la charla, ¿vale? Y Mariano, si te parece, y por aterrizar todas estas ideas y el resumen, ¿no? del contexto inmobiliario que tenemos ahora mismo en España, vamos a comenzar contigo, ¿de acuerdo? Y yo aquí tengo algunas preguntas que me parecen de sumo interés para resolver a los inversores internacionales, especialmente a los mexicanos, ¿no? que quieren invertir aquí en España. Entonces, voy a comenzar por aquí. En tu opinión, ¿qué deben preguntarse las familias de alto patrimonio y family offices que estén buscando oportunidades de inversión inmobiliaria fuera de, en este caso, de México? Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes para quienes nos siguen de aquí de España. Muchas gracias, Alberto, por tu magnífica introducción, en un resumen muy preciso. Bueno, entrando un poco en la pregunta que me hacías, yo creo que lo importante cuando una familia decide invertir en real estate, ante todo es definir si lo quiere hacer en forma directa, es decir, invirtiendo directamente en activos inmobiliarios o a través de un fondo. Esa es la primera decisión, ¿no? En donde hago una inversión coparticipada que puede ser pública o privada. Entonces, principalmente hoy nos vamos a referir más que todo en lo que es la inversión directa, que le llamamos, que es, digamos, teniendo sus activos bajo posesión, ¿no? Entonces, habiendo respondido esa pregunta, la siguiente es muy importante tener en cuenta si la familia quiere hacer una inversión patrimonialista, como le llaman aquí en España, digamos, pasiva, es decir, adquirir un activo y mantenerlo muy a largo plazo de renta, o quiere hacer una inversión activa para maximizar el retorno, ¿no? En una inversión pasiva es mucho más simple de gestionar, tiene, digamos, la desventaja que los retornos generalmente son muy bajos, en torno al 3-4% anual. En el largo plazo, recordemos que la tasa de apreciación de un inmueble real es cero en cualquier mercado del mundo, dado que la tasa de apreciación anual es equivalente a la inflación, excepto cuando se producen estas crisis y quiebres que en los procesos de recuperación la tasa sube muy fuerte. Entonces, si quiere hacer una inversión, como decíamos, patrimonialista, una inversión activa, que para eso ya tiene cierta complejidad y requiere un equipo profesional que lo lleve adelante. Entonces, si quiero maximizar el retorno y lograr retornos por encima de los 2 dígitos, ahí sí es importante ya pensar cómo lo voy a gestionar, ¿no? Y en la gestión hay 2 opciones. O lo gestiona el inversor con un equipo propio, digamos, o, digamos, cuenta con la ayuda de algún asset manager o gestoras, como le llaman aquí en España, que lo pueda ayudar durante la gestión.
Una vez definido eso, bueno, ya el siguiente paso es definir el perfil del inversor, entender muy bien sus preferencias, sus objetivos, su horizonte de inversión. Y una vez definido eso, obviamente, armar el plan de inversión, ya sea para ejecutarlo en forma directa o a través de un asset manager o gestora que lo acompañe. Y bueno, obviamente la última parte es asegurarse que la ejecución de ese plan de inversión y el control sea bien llevado, ¿no? Muy bien, la verdad es que muy interesante y bastante pormenorizado la explicación. Además, creo que es muy, muy completa, por lo menos es lo que estamos viendo aquí, y con muchos matices. De todas formas, me gustaría preguntarte si yo fuera un inversor extranjero y en especial mexicano, eh, ¿por qué crees, en tu opinión, que invertir en España, el inmobiliario, es una buena oportunidad? Y te voy a hacer una pregunta doble, ya dado tu experiencia en el mercado de Estados Unidos. ¿Y cómo es Estados Unidos y esa comparación, ¿no?, de invertir en España o invertir en Estados Unidos? Disculpen que estaba muteado. Para nosotros que llevamos 20 años siguiendo los ciclos de los mercados y aprovechando las distintas oportunidades que las crisis y los mercados ofrecen, aprovechamos el 2001 de Estados Unidos, el 2003 de Argentina, el 2008 de Estados Unidos, el 2014 de Detroit, que llevamos 5 años allí, no, 6 ya, en Detroit, que fue la ciudad símbolo de la crisis global, que cayó en bancarrota y demás, siguiendo ese mismo análisis que hacemos de los mercados desarrollados principalmente, hoy vemos que España, que fue la economía desarrollada que más sufrió la crisis del COVID, triplicó la caída del PBI de Estados Unidos, duplicó la media de los 44 países desarrollados. Justo leí el fin de semana un informe de Oxford que sacó un índice de dolor, le llaman, un índice de dolor, en donde España era la primera. O sea, todos los datos que vemos demuestran que fue la economía más castigada. Recordemos que España, el 15% del PBI, o sea, el turismo se lleva el 15% del PBI, con lo cual prácticamente ya 18 meses sin turismo, eso deja la economía muy, muy, muy afectada. Estados Unidos, para que se den una idea, representa el 7,5% del PBI. Entonces, vemos que hay una gran oportunidad porque es la economía por lejos más afectada de los países desarrollados. Entonces, creemos que la ventana de oportunidad es muy corta en este caso porque, como bien decías, Alberto, hay escasez de activos inmobiliarios oportunos, con lo cual, y hay mucha liquidez, muchísima liquidez, por lo tanto, esa liquidez va a hacer que la oferta que hay se absorba rápidamente, ¿no? Cuando muchos de los jugadores que hasta ahora no pudieron acceder, actualmente hay dos frenos por los cuales, digamos, el nivel de actividad no es lo suficientemente alto como lo está haciendo en Estados Unidos, que ahora te voy a responder un poco esa pregunta. Uno es la falta de acceso de gente que no tiene equipo aquí en España, fondos de inversión que no tienen su propio equipo establecidos aquí en España. Efectivamente, acceder a ingresar a España estuvo muy limitado, digamos, durante todo este tiempo, con lo cual mucha gente, por más que quisiese venir a hacer cosas, no pudo. Hay otro freno que los bancos, para todo lo que es inversiones, han cerrado bastante lo que es la financiación y para desarrollos también, con lo cual ahí hay otra limitación para aquellos inversores que invierten necesariamente con apalancamiento, con lo cual creo que esos dos frenos contribuyen a que hoy ya esté habiendo oportunidades muy interesantes y no haya tanta competencia a la hora de comprar y que eso permita comprar con fuertes descuentos, ¿no?
Si miramos lo que pasó en Estados Unidos, el año 2020 fue el año de mayor volumen de operaciones del año 1968. Está viviendo, digamos, Estados Unidos hoy tiene el inventario más bajo desde 1982, 1,9 meses de stock. El volumen de operaciones se incrementó al 22% a pesar del COVID, fue el único país del mundo que creció, y los valores están teniendo unas apreciaciones tremendas. Nosotros ya estábamos en etapa de desinversión de varios activos, principalmente residenciales en la Florida, y hemos subido prácticamente entre un 25 y un 30% de los valores desde inicio del COVID a hoy, y hay un nivel de absorción tremendo, ¿no? Con lo cual, el segmento de multifamilies también está a los valores más altos de la historia, con rendimientos del 4% anual, con lo cual no vemos oportunidades allí. En los únicos segmentos, el logístico lo mismo, en los únicos segmentos que estamos viendo alguna oportunidad es en retail y oficinas en Estados Unidos, que como en todo el mundo fueron sectores muy castigados y hay algunas oportunidades puntuales, pero no vemos gran volumen de distrés o que vayas a ver, digamos, gran volumen de ejecuciones hipotecarias como sí lo hay aquí en España, y entendemos que esto, como bien decía, se va a incrementar cuando se terminen todas estas ayudas que están vigentes, ¿no? Muy bien, la verdad que coincido mucho con tu análisis, el precio, el timing, el momento, hay que aprovechar ese momento. Yo creo que la oportunidad en España pues la verdad es que es para intentar aprovecharla. Y una cosa que tú decías, que tiene que ver con el timing, que es muy corto plazo, porque es verdad que hay, como decía al principio, mucha inversión pendiente de entrar y que todavía no ha entrado. Y yo creo que ahí se puede aprovechar esa ventana de oportunidad de los próximos 12 meses, quizás, ¿no? Muy bien, Mariano. Y de acuerdo con tu experiencia, y ya por rematar esta parte, ¿cuáles son las principales variables que se debe considerar un inversor para invertir de una forma más profesional? Bueno, a ver, la inversión inmobiliaria tradicional, como hablábamos antes, la única variable que produce incremento patrimonial es la renta, dado que en el largo plazo, como decíamos, la tasa de apreciación real de un activo es cero. Por lo tanto, para poder maximizar ese retorno, necesariamente necesito gestionar inversiones de manera activa para poder capitalizar dos variables que nos ofrecen los mercados en las crisis. La primera variable era, como hablábamos antes, la compra distress, que es en lo que nos especializamos, ¿no? ¿Qué significa distress? Comprar propiedades que están con problemas, que están en ejecuciones hipotecarias, en bancos, sucesiones, divorcios, quiebras, concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite entrar en la inversión inmobiliaria. En vez de entrar perdiendo, como nosotros decimos, el 10%, ¿por qué perdiendo el 10%? En cualquier parte del mundo, el costo de entrada y salida de una inversión inmobiliaria, entre costos de comisiones de compra y venta y escrituras, no baja del 10%. Con lo cual, comprando a valor de mercado, como la mayoría de los compradores lo hace, el día que firma la escritura, si al día siguiente quiere vender ese inmueble, está perdiendo el 10% del patrimonio invertido. Entonces, ¿cómo crear valor en la adquisición? Comprando como mínimo 20 o 30% debajo del valor de mercado actual, además de la caída que haya tenido el mercado, que esa es la segunda variable. Entonces, es clave empezar comprando debajo del valor de mercado. Cualquier empresa que presta servicios o fabrica un producto, compra un producto para venderlo a un valor con un margen, ¿no? Yo no sé cómo los inversores nos hemos dejado atraer por adquirir inmuebles como inversión a valor de mercado, en el cual perdemos el 10% el día que firmamos el cheque, ¿no? Entonces, para nosotros, una cosa es invertir, otra cosa es comprar inmueble. Invertir necesariamente implica ganar dinero el día que firmamos el cheque en la compra. Eso es una inversión desde nuestra visión. Por otro lado, la segunda variable que nos permite una gestión activa es a través de leer los ciclos y poder entrar
cuando un mercado sufre una crisis, los siguientes años de recuperación, generalmente entre 4 y 6 años, se da la recuperación del ajuste que haya tenido. Obviamente depende de cada crisis. Esta crisis en particular, como decíamos, la ventana de recuperación la vemos mucho más corta, porque ha sido una crisis muy puntual. En cambio, en crisis como por ejemplo la del 2008, a España le llevó prácticamente 7 años de corrección, a Estados Unidos 3. Entonces, una vez que el mercado toca fondo y empieza a recuperar, generalmente entre 3 y 6, 7 años se recupera lo perdido. Y eso nos permite lograr rentabilidades anuales durante ese periodo, solamente de recuperación, ni siquiera es apreciación de valor, es recuperación de porcentajes de 2 dígitos por encima de inflación, es decir, 10, 12% por encima de inflación. Por ejemplo, si miramos Madrid en el 2018, que venía creciendo fuerte, a un ritmo muy fuerte, subió un 15%. Valencia subió un 17%. Si miramos lo que pasó en Estados Unidos entre el 2010 y el 2015, el mercado residencial de Miami, por ejemplo, de Brickell, subió un 14,3%. Entonces, luego de cualquier crisis profunda, las tasas de recuperación anuales superan tranquilamente el 10% sobre inflación. Entonces, si al descuento en la compra logras un 20 o un 30% de descuento para salir en 3 o 4 años, porque si no sales nunca, esa tasa de ese descuento en la compra no lo terminas capitalizando, digamos. Pero si sales en 3 o 4 años, eso te aporta un 8, un 10% anual. Si a su vez recupera una tasa similar de otro 7, 8% anual, y a su vez sumo la renta que tenga durante ese periodo de tenencia, claramente voy a estar logrando retornos por encima de los 2 dígitos, ¿no? Es decir, en una inversión tradicional, el 100% del incremento patrimonial se da a través de la renta, y en nuestro modelo de negocios, la renta aporta entre un 20 y un 25%. El otro 75% lo aporta el descuento en la compra y la tasa de recuperación. Muchas gracias. Y he de decir por experiencia propia, con Mariano y con otros muchísimos inversores internacionales, que esto es todo un arte. Lo ha explicado de una forma que se puede entender y parece sencillo, pero es muy complicado comprar distress con éxito y gestionar distress para salir con éxito. Entonces, la verdad que es un arte, y ahí radica la importancia del partner. Yo siempre, el experto, el profesional que está cercano a los activos, que está cercano a las fuentes que pueden proveer de estos activos y que luego entiende bien el mercado, ¿no? Para comprar bien, gestionar bien, salir bien. Bien, yo tenía una última pregunta, Mariano, y es para ti, y tiene que ver con en qué invertir. Es decir, en los últimos años en España hemos visto grandes inversiones en logística, hemos visto también grandes inversiones en multifamily, pero quizás estos no son los asset class más atractivos, ¿verdad? En el corto plazo, en este marco que hemos dicho de unos 12 meses de ventana de oportunidad de la inversión. ¿Qué opinas tú? Bueno, nosotros hemos modificado totalmente nuestra estrategia post-COVID. Previo al COVID estábamos enfocados principalmente en el residencial, clase media, que es donde todavía veíamos margen de recuperación y posibilidad de adquirir carteras en los bancos con descuentos, que es lo que veníamos haciendo. Dado que en todo el sector comercial, tanto oficinas, retail, hotelería, logístico y demás, ya no veíamos oportunidades, ¿no? A partir del COVID, justamente los activos más castigados, los que mejores resistieron la crisis, afortunadamente, fue el residencial, que es lo que teníamos en cartera, y los mayores, digamos, afectados, que eso no tuvimos la visión. Ahí fue un factor netamente de suerte. No hay forma de que nos podamos adjudicar eso a nosotros. Pero empezaron a surgir oportunidades justamente en los segmentos que no había. Que como tú bien decías, hotelería, por ejemplo. España es sinónimo de hotelería. Si miramos 30 años atrás, España cuadruplicó el volumen de turistas. Cuadruplicó. Pasó de 1990 al 2019 de 22 millones a 84.
mientras que sus 4 países competidores a nivel turismo, digamos, componiendo el top 5, que son Estados Unidos, México, Italia y Francia, en promedio apenas duplicaron la cantidad de turistas en el mismo periodo. Con lo cual, el potencial que tiene España en turismo es brutal. Tal es así que, como todos saben, en el año 2018 el fondo más grande del mundo real estate, que es Blackstone, se quedó con una SOCIMI, que es sinónimo de fondo aquí en España, un fondo de los hoteleros más grandes que había, ¿no? Entonces, si Blackstone se posicionó así, evidentemente tiene claro el potencial de España. Entonces, hotelería para nosotros vemos grandes oportunidades, con fuertes descuentos, con una corrección en torno al 20%, pero a su vez con posibilidad de comprar con descuentos fuertes, principalmente en hoteles 3 y 4 estrellas que requieran posicionamiento, reposicionamiento, rehabilitación y demás. ¿Por qué? Porque son obviamente los más castigados y donde más descuento se puede obtener. Y durante el periodo de rehabilitación, que es alrededor de un año, bueno, ganar ese periodo para que cuando vuelva el turismo a full, si Dios quiere, en el 2022, tener el producto terminado, ¿no? Por otro lado, retail, creo que retail es otro de los grandes perjudicados de esta crisis y vemos mucha oportunidad en retail. La verdad que los centros comerciales hay que mirarlo con mucha sutileza porque, bueno, son complejos, pero locales a la calle, bien ubicados. Creemos que la gente que viene a Europa va a seguir viniendo y va a seguir caminando por Francia, por París, por Barcelona, por Madrid, por Roma. Entonces, todo lo que es local a la calle, en el centro de Madrid, en calle Serrano, en las principales arterias, creemos que va a seguir siendo muy demandado y ahí hay una ventana de oportunidad para posicionarse que en momentos de una economía estable prácticamente ni siquiera hay posibilidad de adquirir esos locales, ¿no? Ahí también vemos una corrección importante y oportunidades. Por otro lado, en el tema suelo residencial, o sea, terrenos para construir, como todos saben, en Europa y en España es muy escaso el suelo bien ubicado. Y hoy, ante la falta de financiamiento de los bancos, la poca oferta que hay, que no es mucha, no está encontrando la demanda, porque un desarrollador que necesita un promotor, un 80 o 90% de financiamiento para llevar adelante su proyecto, si no lo tiene, no puede ni pensar en comprar un suelo. Entonces, está habiendo algunas oportunidades allí también y creemos que es un muy buen momento para posicionarse porque la obra nueva hoy está siendo muy escasa, hace un año prácticamente que no se inician obras, o mucho de lo que se inició es lo que llaman aquí Build to Rent, lo que se llama aquí en España, que sería multifamilies en Estados Unidos, o edificios residenciales de renta en Latinoamérica, y gran parte de lo construido es eso, o sea que no va a tener un comprador final, sino que es para renta. Pero la oferta de obra nueva es súper escasa. Nosotros estamos con un proyecto justamente en Marbella, que tú, Alberto, nos vendiste ese suelo, justamente, y hemos subido un 25% los precios, y es increíble la demanda, y vamos subiendo, cada unidad que vendemos subimos la lista, porque es un proyecto muy exclusivo y pequeño, con lo cual queremos obviamente intentar maximizar, ¿no? Pero no hay oferta, hay un problema de oferta tremendo. Entonces, posicionarnos hoy en suelo interesante para cuando vuelva el financiamiento, que yo creo que finalmente el año que viene va a volver, mientras uno saca licencia, arma proyecto y demás, me parece muy inteligente hacer esa estrategia. Y por último, oficinas también. En oficinas está habiendo ahí una reconversión importante. España tiene un mercado un porcentaje amplio de un mercado un poco obsoleto en todo lo que es oficinas, con lo cual adquirir oficinas para rehabilitar y posicionar con las nuevas exigencias del mercado y demás, creo que digamos, está en discusión si el mercado de oficinas se va a reducir o no, entre el mayor espacio que van a requerir las oficinas y el teletrabajo, digamos, a ver cómo va a quedar balanceado. Nosotros creemos que
por temas de productividad, las oficinas van a seguir existiendo y la necesidad va a seguir existiendo. No queremos que haya un impacto muy fuerte en tema de oficinas, pero sí creemos que, digamos, la afectación en las empresas y demás va a generar un ajuste en las rentas, y ese ajuste en las rentas va a generar, digamos, una baja en los valores de oficinas, con lo cual ya estamos viendo ciertas oportunidades, ¿no? Residencial, como dijimos antes, puede llegar a haber algunas oportunidades, pero en menor medida porque fue el segmento que menos sufrió. Y hablando de timing, digamos, creemos que estos próximos entre 3 y 9 meses es el timing ideal, porque como hablamos antes, la gente que no tiene equipo aquí y que no pudo venir, digamos, a España, viajar y demás, tal vez recién esté pensando en venir finales de año o en septiembre, octubre, y no va a ser tan fácil, digamos, poder encontrar producto muy rápido, ¿no? Entonces, creemos que las principales oportunidades se van a dar en este contexto actual, en donde la oferta cada vez es más creciente, pero hay muy pocos jugadores listos para comprar. Entonces, aquellos que los estemos, creo que tenemos grandes ventajas de hacer muy buenos negocios y obtener, como se nos brinda en los países desarrollados luego de una crisis, retornos extraordinarios por encima del 12-15% anual, ¿no? Sin apalancamiento. Muy interesante. Yo solamente voy a matizar dos cosas, o bueno, a remarcar dos cosas que has dicho. Obra nueva, año 2008, 2007, 2008, 2007. Ventas por encima del medio millón de unidades. Año 2019, 60.000 unidades en obra nueva. Hay una carencia, como decías tú, de obra nueva residencial, por eso la necesidad de posicionarse en los suelos. Segundo, High Street, porque yo creo que el hospitality lo has explicado fenomenal, pero en High Street solamente con el cierre de oficinas bancarias se supone que va a haber locales prime en muchas ciudades españolas por encima de los 3.000-4.000 locales, que son muchos puestos en el mercado. Y ahí va a haber oportunidades, claro, habrá los que merezcan la pena y aquellos que no sean tan high street, pero para el retail yo creo que se genera también una oportunidad muy interesante. Si estás pegado a los bancos y eres capaz de entrar en esa rueda, ¿no? Pues muy bien, Mariano, volvemos contigo al final, si te parece, después de esta masterclass que nos has dado y nos has posicionado muy bien dentro del mercado. Muchas gracias. Luis, Javier, vamos a, si os parece, ahora a aterrizar en la parte más jurídica y fiscal de nuestra charla, ¿de acuerdo? Y si os parece, vamos a comenzar con Javier en México. Javier, buenos días de nuevo. Y dentro de los aspectos que deben considerar los mexicanos al realizar una inversión inmobiliaria en España, ¿cuál es, en tu opinión, la estructura general para invertir, en tu opinión y en tu experiencia, ¿no? La estructura general para invertir en el sector inmobiliario fuera de México, ya sea en lo personal, a través de un family office o mediante un fondo? Gracias, Alberto, por las preguntas, también por la introducción. Y bueno, Mariano creo que nos dio una excelente explicación de cómo se compone el mercado inmobiliario. Tú decías que era complejo la parte de ese análisis financiero. Yo creo que la parte legal y la parte fiscal también tiene sus complejidades a veces. Entonces trataremos de hacerlo lo más fácil para la audiencia, tanto Luis como tu servidor. Yo creo que al hablar de estructuración de inversionistas mexicanos, inversionistas LATAM en España, yo siempre lo he dividido en tres diferentes segmentos, ¿sí? La parte personal, que estamos hablando de la persona que quiere invertir para fines residenciales, ¿sí? Nosotros ahorita con la pandemia, desafortunadamente hemos tenido muchos ejemplos de familias que han querido permanecer en España por cuestiones personales, porque están adheridas a ciertos negocios allá, porque tienen hijos estudiando allá, y entonces la oportunidad de adquirir inmuebles pues se ha planteado, ¿sí? En esos casos donde es puramente personal la finalidad, o bien para tener cierto estatus en la aplicación de algún trámite migratorio, la verdad es que puedes hacerlo en forma directa, ¿sí? Aquí, a diferencia de lo que platicaba Mariano, pues no se está viendo como un activo el cual va a tener un retorno en plusvalía a través de una ganancia de capital o a través de rentas. Es para fines totalmente personales. Desde luego,
tiene sus connotaciones muy importantes en temas de herencia, que probablemente Luis lo va a tocar, pero para efectos mexicanos, si lo vemos puramente desde este espectro, se podría hacer en forma directa. Cuando hablamos ya del inversionista mexicano que quiere obtener un retorno, que quiere estar explotando un activo, que está apostando a obtener rentas y en un futuro una venta apreciada de esos bienes, pues indiscutiblemente nos gusta ser más corporativos. Estamos hablando aquí ya de un family office, entiéndase un fideicomiso mexicano, una sociedad mexicana, a la cual generalmente le sugerimos hacer también una compañía española, ¿sí? Y esto lo hacemos por dos razones. La primera es que yo puedo tener a través de mi family office mexicano esta compañía española, que es la que va a obtener esos ingresos. Pensemos en rentas, pensemos incluso en intereses, pensemos en ganancias de capital, y puedo tener un diferimiento que me ayuda en México, es decir, esos ingresos que se generan en esa sociedad española, no necesariamente tengo que reportarlo yo inmediatamente en México, porque lo estoy haciendo a través de un vehículo independiente. Y lo más importante, que es un vehículo que generalmente tributa una tasa de un 25%, y en esos casos México dice, hasta que retornes esos capitales, esos rendimientos a México, hacemos cuentas para efectos fiscales, ¿sí? Yo te diría que la forma de invertir en una sociedad mercantil española es muy similar a lo que vivimos en México. De hecho, nuestra legislación está altamente inspirada en legislación española, entonces hay un fácil entendimiento de las reglas que tiene ya el Family Office a las reglas que va a poder incorporar en esa compañía española. Cuando estamos hablando ya de proyectos en diferentes provincias, en diferentes segmentos, ahí nos gusta también hacer un nivel más de estructura y establecer una holding española con diferentes subsidiarias para que cada una sea la que tenga una connotación, un comportamiento económico diferente, independientemente de que la holding pueda consolidarlo o no. Aislar también riesgos contractuales, ¿sí? Dado que estamos hablando de diferentes segmentos de negocios. Y por último, pues que hay una composición de ganancias o pérdidas. No siempre a lo mejor es conveniente tener pura ganancia en el grupo. El neteo de pérdidas o de inversión, de hacer cross-crediting, creo que les gusta a los family office. Y el último, nivel de estructura, que es el más sofisticado, de alguna forma Mariano también hizo referencia, aunque estamos enfocados más en lo privado, es el sector bursátil, ¿sí? Pensemos en el family office que quiere tener una diversificación en fondos inmobiliarios que están bursatilizados en el mercado español, aun y cuando su participación no sea controladora. Creemos que en ese caso la participación del family office tiende a ser más pasiva, es decir, no estamos hablando de un participante de control, sino un participante que quiere tener un retorno económico y donde las decisiones de management, las decisiones de administración, las decisiones de retorno descansan en ese vehículo bursátil español, que en muchas ocasiones son transparentes. Entonces, en forma personal, a través de compañías españolas o a través de vehículos bursátiles, cuando hablamos de proyectos públicos, es generalmente la forma en la que una persona física, la familia o el family office mexicano invierte. Y yo adicionaría en un tema de mercado que estamos viendo mucha promoción, estamos viendo mucho family office acudiendo al mercado español, porque recordemos que en México ya están sus negocios, ya tienen aquí activos inmobiliarios para efectos recreativos, personales o empresariales. Entonces el riesgo a país México ya lo tienen penetrado, ¿sí? En su composición. Por lo tanto, la idea de ir a Estados Unidos o a España, pues por excelencia es las opciones que están tomando, cuando menos muy activamente en los últimos 5 años. Muy bien, muy interesante. Es bastante parecido a las alternativas de inversión y estructuras que tenemos aquí también en España cuando queremos invertir fuera, y a lo que hemos visto. La verdad es que el desarrollo es muy parecido al que tienen el resto de países que están invirtiendo aquí. Y yo, por quedarme con una de las ideas que has dicho al final, creo que es importante esa de la diversificación, ¿no?, del riesgo país. Entonces es algo, sea como fuere la estructura, esa es una idea que a mí me parece muy consistente. Y por concretar un poquito más, ¿cuál es el régimen fiscal? Sobre todo, bueno, evidentemente para alguien que está en España que no conoce, ¿no?, por invertir fuera de México, ¿no?, y tener rendimientos inmobiliarios, ya sean por rentas o ganancia de capital, etc. ¿Cuál es el régimen fiscal mexicano? Claro.
Yo siempre en esta pregunta empiezo por exponer que nosotros somos un país que no tenemos control de cambios, ¿sí? Aquí es un libre flujo de transferencias, de inversiones dentro y fuera de México. Entonces, México es un país que permite la inversión de mexicanos en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Y el gran segmento se da en lo que vienen siendo las jurisdicciones offshore y las jurisdicciones que no son offshore o las jurisdicciones que no son de baja imposición fiscal, ¿sí? Por darles un ejemplo, México considera como un país de baja imposición fiscal aquella jurisdicción que tiene una tasa menor, vamos a ponerlo simple, del 22%, ¿sí? En España, generalmente los proyectos inmobiliarios en el que los inversionistas mexicanos participan, dado que se estructuran a través de compañías españolas, pues generalmente podemos hablar que están tributando una tasa del 25%, es una tasa corporativa en la cual México dice, estás en un país que tiene una tributación aceptable para mí. Ojo, cuando hago la comparativa con Estados Unidos, a partir de la última reforma fiscal, como sabemos, la tasa corporativa bajó al 21%. Entonces, en muchas ocasiones, para el mexicano es más fácil estructurar una inversión inmobiliaria en España por la tasa corporativa que tienen a Estados Unidos. En Estados Unidos, en muchos casos, sobre todo cuando hay un tema de control en el negocio inmobiliario, es muy difícil lograr el diferimiento. Tendríamos que hablar ya de impuestos estatales para ver si llegamos a una tasa arriba del 22%, tiene sus complejidades. Pero volviendo al tema, al no haber una barrera restrictiva para la inversión mexicana fuera del país, lo que tiene uno que pensar es si lo hace en forma personal o lo hace a través de un vehículo. Si lo hiciera yo en forma personal y estoy teniendo los rendimientos, por ejemplo, con el fondo de Mariano, pues voy a tener que incluir eso anualmente en mi declaración, llámese rentas, llámese ganancias de capital, cualquier distribución que es una plusvalía para mí, ¿sí? Y tributaré en México a un 30 o a un 35%, dependiendo en qué tasa estoy como persona física o como persona moral. Sin embargo, si lo estructuro a través de un vehículo español que ya está pagando al 25%, no tengo la necesidad de repatriar fiscalmente sus recursos, puedo diferir esos rendimientos que me da el fondo, que me da este proyecto inmobiliario en España, ¿sí? E incluso no estar sujeto a la ganancia cambiaria por cualquier plusvalía que tenga la moneda del euro en ese proyecto. Entonces, es un análisis en el cual generalmente nos inclinamos en estructurar la parte fiscal a través de vehículos para lograr ese diferimiento y solamente cuando el inversionista mexicano quiere desinvertir, tener la tributación de diferencia en México. Insisto, porque en México tenemos una tasa mayor a España, 30 o 35%. Bueno, la verdad es que es muy interesante y al final siempre el conocer muy bien qué te estás jugando con los impuestos ahorra. Yo siempre, bueno, he aprendido a base de equivocarme muchas veces durante mis años de experiencia en el mercado que es vital, ¿no? Entender, y más cuando estás hablando de inversiones internacionales, lo que te estás jugando y cuál es la estructura adecuada, ¿no? Dependiendo además de cada país, como tú estás diciendo tú, pues esos diferimientos, esas diferencias impositivas pueden ser muy relevantes. Y cómo hacerlo bien puede hacerte eficiente, ¿no? La inversión o no. Bien, por último, y por acabar con la visión desde México de estas inversiones, luego empezaremos con la visión desde España con Luis. Teníamos una tercera pregunta que está también mostrada en la pantalla, que es ¿cómo pueden aprovechar, o sea, si pueden aprovecharse en México los impuestos que se pagan en España? Ya antes has avanzado algo, ¿no? ¿Y cómo se reporta esta estructura ante la Autoridad Fiscal de México? Si quieres rematar alguna cosa o con lo que dijiste antes, yo creo que, bueno, podríamos haber dado respuesta a esa pregunta, pero si quieres rematarlo, Javier. Claro, muy, muy breve. La verdad es que, así como desde un punto de vista comercial ustedes miden la tasa de retorno, nosotros medimos también la tasa fiscal efectiva. Es decir, ya combinado este proyecto inmobiliario, ¿cuánto es el coste fiscal que estoy teniendo en ambas jurisdicciones? Y entonces aquí es donde nosotros podemos acreditar el impuesto corporativo de España, pensemos en el 25% que yo dije, y solamente pagar sobre el diferencial de un 5%, dado que México es un 30% el impuesto. Tenemos que hacer ese análisis comparativo siempre para saber cuál es la tasa de retorno ya global efectiva para este negocio. Es un ejercicio.
¿Se ha quedado bloqueado? Sí, parece que tenemos problemas con... La verdad es que esta estructura en México no es de las que se reportan como un esquema agresivo, un esquema transparente, un esquema que tenga una baja composición fiscal. Por lo tanto, yo siempre he dicho que no es de las que tienen que reportarse anualmente. Es una estructura totalmente, yo diría, con efectos positivos para el contribuyente mexicano. No se debe reportar ante el fisco, sino hasta que vengan los retornos. Muy bien, muy interesante, porque además ahora veremos en algunos regímenes especiales que hay en España cómo afectan. Es una de las preguntas que están preparadas para Luis. Bien, gracias, Javier. Pasamos el testigo a Luis y vamos a ver pues algunas preguntas relacionadas con cómo lo vemos, ¿no? Y cómo se aplica desde la fiscalidad y bueno, desde España, ¿no? Desde la aplicación de la ley española. Entonces, Luis, la primera pregunta que a mí me gustaría trasladarte es: ¿cuál es la fiscalidad de las inversiones mexicanas en España? Así, en general. Y que también incidas un poco en aquellos regímenes especiales que sabemos que existen, ¿vale? Bueno, lo primero es que las inversiones inmobiliarias que se vienen realizando por parte de inversores mexicanos en España, lo más habitual es que se hagan a través de un vehículo. El vehículo puede tener la forma de sociedad o de fondo. Ambos son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y, como ya anticipaba Javier, pues en general tienen un tipo del 25%. Para conformar la base imponible, pues tiene una deducción de todos los gastos relacionados con los ingresos. De hecho, hay una referencia genérica a lo que es el resultado contable, es decir, cifra contable de resultado después de impuestos. Y sí que es cierto que hay determinadas deducciones que están limitadas, como son algunos gastos financieros, amortizaciones, deterioros. Por que la gente que nos está escuchando desde el otro lado del océano, que sepan que el impuesto sobre sociedades en España es un pelín más amable, un poquito más amable que el impuesto mexicano. Aquí, en la deducción de los gastos, salvo con algunos en los que es más dura, pero en general viene a adherirse bastante al resultado contable. Con lo cual, por ejemplo, pues la carga financiera sí que tiene una relación en función del EBITDA que tenga la compañía, pero hasta 1 millón de euros no hay que hacer ningún cálculo. Es decir, proyectos que hoy en día pueden tener un tamaño de 20, casi hasta 30 millones de euros, pueden deducir totalmente sus gastos financieros sin tener que hacer ningún cálculo. Junto con lo que es el régimen general, pues este tipo de vehículos tienen regímenes especiales. Uno de ellos es el de sociedades de arrendamiento de viviendas, es decir, un tipo de activo muy identificado, focalizado en la necesidad de fomentar el mercado de arrendamiento de viviendas. No pide un volumen máximo, ni un tamaño máximo, ni un precio máximo, o sea, puede ser viviendas de lujo, sin perfectamente, pero lo que sí que pide es que se mantengan durante un tiempo mínimo en arrendamiento, no con la misma persona, ojo, porque los arrendatarios, pues obviamente pueden ir y pueden venir, pueden ser arrendatarios distintos. Aquí se obtiene una bonificación enorme del tipo fiscal, lo cual puede tener un impacto en México, como ha explicado mi compañero Javier, pero lo que es cierto es que el impuesto a pagar aquí en España se reduce de una forma muy considerable, se queda aproximadamente en un tercio de ese 25%. Luego tenemos unas sociedades que cotizan, que tienen la ventaja de ser cotizadas y que, bueno, pues teniendo ese porcentaje mínimo de cotización que debe estar en el mercado, pueden pertenecer perfectamente o estar controladas en su mayoría a un family office, ¿no? Esa cotización conlleva unos costes más reducidos de lo que es la cotización, es decir, al ser públicas en un mercado global, no donde cotizaría cualquier compañía pública, sino que es un segundo mercado, pero que les aporta un régimen fiscal especial bastante atractivo, ¿no? Aquí se conocen como SOCIMI, tienen la capacidad de invertir prácticamente en la totalidad de activos, cosa que ahora algunas de las otras figuras que veremos no, porque limitan, pero hoy en día, pues digamos que la mayoría de la inversión que podemos llamar global y sobre todo de gran volumen, ya la ha mencionado antes Mariano, y yo creo que también tú, Alberto, pues están en SOCIMIs. Y luego tenemos, pues para inversiones colectivas, dos figuras que a lo mejor en algunos casos han oído hablar ustedes, que son las sociedades y los fondos de inversión inmobiliario. Están en bastante desuso porque la realidad es que tienen una serie de requisitos regulatorios que, aunque les otorgan la capacidad de tributar el impuesto sobre sociedades al tipo del 1%, la realidad es que en el mercado español pues, han tenido muy poco desarrollo. En la crisis del 2008 algunas de estas figuras sufrieron bastante y los inversores con ello, con lo cual, pues la verdad es que en el marco de las figuras podríamos decir que nos movemos en sociedades de tipo general, de las del 25%, en las que van a poder deducir
la práctica totalidad, prácticamente el 100% de los gastos que tengan, o ya si nos especificamos en arrendamiento de viviendas o nos especificamos en entidades cotizadas, pues entonces ya tenemos tipos pues sensiblemente más reducidos. Muy bien, la verdad es que, bueno, la variedad es importante. Quiero decir que dirige el fondo de inversión de BBVA Inmobiliario en el año 2008-2009, cuando hubo que recuperarle, porque como bien decías tú, no ha sido algo que haya funcionado. Muy buenas experiencias con estas dos últimas, o sea, tanto con la Sociedad de Arrendamiento de Viviendas como con la SOCIMI. Yo creo que están muy aterrizadas, la legislación, la fiscalidad son muy razonables, hay que cumplir determinados requisitos, pero la verdad es que han funcionado muy bien, tanto inversores nacionales como internacionales. Muy bien, pues aterrizando más en el... pero con una nueva pregunta, ¿cuál sería la fiscalidad de los inversores mexicanos por sus inversores inmobiliarios en España? Luis. A ver, esta es la segunda pregunta, ¿no? Es decir, oye, yo invierto en un vehículo, ¿correcto? El vehículo tiene una fiscalidad X, pero ahora yo tengo que recuperar eso y me lo tengo que llevar a México. ¿Y España me pide a mí como mexicano un impuesto? Pues sí, la realidad es que para eso tenemos un convenio para evitar la doble imposición. Y lo primero es, por un poco por enmarcar esta cuestión, la relación entre España y México está especialmente privilegiada por dos acuerdos internacionales. Uno es este convenio de doble imposición, que es donde pues quizás como fiscalistas primero nos focalizamos, pero luego hay otro que es quizás todavía más importante, que es un acuerdo de protección recíproca de inversiones, el APRI. Entonces, la primera y mayor, casi mucho más importante que la fiscal, es que cuando un mexicano invierte en España, tiene una sujeción a unos mecanismos internacionales, y lo mismo un español cuando invierte en México, especialmente privilegiados. Por lo tanto, aunque ya ha planteado alguien y me anticipo, bueno, quizás a una de las preguntas que luego nos pueden hacer, ¿no? Porque alguien pregunta por los riesgos políticos de España, yo no los voy a valorar, porque no me toca a mí, os va a tocar más a vosotros, pero lo que sí que te digo es que a nivel jurídico, aquí las tonterías que hagan los políticos las acaba pagando el Estado español. Porque cuando ataca a un inversor extranjero hay unos mecanismos que además están sometidos a arbitraje internacional, a la Corte de Washington, en el caso concreto del Convenio de México, con lo cual un inversor mexicano se puede sentir especialmente tranquilo y seguro cuando invierte en España, que si cualquiera de las acciones gubernativas, políticas, fueran especialmente agresivas con sus inversiones, se verían protegidos por el mecanismo más potente que existe a nivel mundial, que es el arbitraje internacional ante la Corte de Washington. Eso de anticipo. Lo segundo, el convenio para evitar la doble imposición, pues intenta fomentar las inversiones bilaterales. España es el segundo inversor en México, pero México es el sexto inversor por orden de importación en España. Entonces, claro, este convenio está negociado y renegociado no hace mucho, pues con la idea, fijaros, de que los dividendos están exentos para sociedades a partir de una participación del 10%. Es decir, la sociedad española, esta que hemos montado, ha pagado su 25% y todo el beneficio que da lo distribuye como un dividendo y eso está exento de pagar impuestos en España. Luego pagará en México lo que tenga que pagar. Si el inversor es una persona natural, entonces el impuesto en España se limita al 10%. Y obviamente ese impuesto, ya lo hemos comentado anteriormente, se puede acreditar en México y por lo tanto ser deducido de los impuestos a pagar allí. Las ganancias de capital por inversiones en sociedades están grabadas a un tipo máximo del 10%, ¿de acuerdo? O sea que también, nuevamente, tendremos que cuando se desinvierte, si se hace en forma de ganancia, pues puede existir ese impuesto. Y yo diría que en el marco de la imposición directa, pues no hay grandes cosas, o sea, mucho menos. ¿Qué es lo que preocupa más a un inversor mexicano cuando llega y empieza a desmenuzar el sistema fiscal español? Pues impuestos que a día de hoy no existen en México, digamos que están revoloteando en el actual régimen político como figuras a implementarse, pero a día de hoy no existen, que es un impuesto sobre el patrimonio, al que estamos sometidos los españoles, y un impuesto sobre sucesiones y donaciones. Estos dos impuestos son impuestos especialmente gravosos en España y que, por lo tanto, pues a cualquier inversor que viniera aquí le podría dar miedo o le podría asustar, lo primero por las tasas que tiene, que son elevadas, sobre todo en el impuesto sobre sucesiones, y en el impuesto del patrimonio, aunque son más pequeñas, pero claro, tener una tasa que puede ser del 3,5 todos los años, pues Alberto, es un destrozo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que lo tenemos en la diapositiva. Pues que España, al igual que México, que tiene un país que está conformado como una república federal, pues España, sin ser un Estado federal,
tiene reconocidas a unas comunidades autónomas, 17 en concreto, unas potestades fiscales. Y estos dos tributos están cedidos a las comunidades autónomas. Por lo tanto, dependiendo de la comunidad autónoma en la que invertimos, el impuesto sobre el patrimonio al que se ven grabados nuestros bienes, o ya sea por la tenencia, patrimonio, ya sea en una sucesión o una donación, pues van a estar grabados de una determinada forma. En el caso concreto de Madrid, ahora mismo, a día de hoy, el impuesto del patrimonio está bonificado al 100%, es decir, no existe una obligación de declarar por encima de 2 millones de euros de patrimonio bruto, pero es una mera declaración informativa y que no va a ningún lado. El incumplimiento lleva una sanción de 150 euros, nosotros siempre recomendamos que lo cumplan, pero quiero decir que no hay pago por este impuesto. Y en el impuesto de sucesiones y donaciones, las transmisiones de padres, hijos, cónyuges, nietos, abuelos, es decir, todo lo que es la línea directa, está bonificada al 99%. Es decir, el impuesto realmente es puramente anecdótico, ¿no? Y en muchas comunidades autónomas ocurre esto también, ¿no? Entonces, bueno, pues, y me meto también en una de las preguntas que hacía una persona, decía, oiga, ¿qué opinan de la inversión inmobiliaria en Barcelona? No tengo ni idea, no es mi tema, pero sí que le digo que en Barcelona hay unos impuestos distintos a Madrid. Por ejemplo, en Barcelona hay impuesto de patrimonio. Y en Barcelona las sucesiones de padres e hijos no gozan de una bonificación del 99%. Tienen unos tipos reducidos entre determinados parentescos, pero topados en determinados límites y, por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con dónde invierte, porque independientemente de lo que nos pueda Mariano un poco comentar, pero sí que tienen que saber ustedes dónde se meten. ¿Cuál es el tema? Oiga, ¿pero aquí se invierte en función de dónde está el inmueble? ¿O se invierte en función de dónde está la sociedad tenedora de los inmuebles? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, porque imagínense que montamos una sociedad en Madrid para vincularlos a la Comunidad de Madrid y no pagar impuesto de patrimonio, pero resulta que todos nuestros inmuebles están en Barcelona, donde sí hay impuesto del patrimonio, ¿no? Bueno, pues en principio se tributa en la Comunidad Autónoma de Madrid, siempre y cuando la sede de dirección efectiva de ese vehículo esté aquí en Madrid, ¿eh? Porque lo que tienen ustedes no son inmuebles, ustedes lo que tienen son acciones o participaciones sociales de una sociedad que está aquí en Madrid. Y siempre y cuando la sede de dirección efectiva de esa sociedad está aquí, usted no tiene que pagar impuesto de patrimonio, puesto que usted no tiene inmuebles en Barcelona, ¿no? Un poco vaya por otro lado. Luego, si además la inversión no es de una persona natural y es de una persona jurídica, las personas jurídicas, las sociedades, no son sujetos pasivos del impuesto sobre el patrimonio ni del impuesto sobre sucesiones. Es decir, una familia mexicana que tuviera una sociedad en México, que a su vez tuviera una participación en una sociedad en España, pues esa sociedad mexicana ni es sujeto pasivo del impuesto del patrimonio, ni es sujeto pasivo del impuesto sobre sucesiones cuando el dueño de esa sociedad fallece. Otra cosa es los impactos que eso tenga en México, pero aquí en España no tiene ningún impacto. Por lo tanto, son dos impuestos que hay muchas preguntas sobre ellos. Es relativamente sencillo, jugando con el tema de las comunidades autónomas y cómo vehiculizamos esto, el poder evitarlos para un inversor extranjero, para un inversor que reside aquí en España no, tiene que jugar con una residencia efectiva, pero además cuando hay esquemas societarios, pues obviamente esto deja de extranjeros, ¿no? que vienen desde el exterior, esto deja de tener juego completo. Muy bien, pues de nuevo, la verdad es que ha sido una lección en toda la regla. A mí me has descubierto algunos aspectos que, desde luego, para inversiones internacionales desconocía. Y, bueno, pues como colorario, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado de ir bien asesorado, de nuevo, de en qué invertir y dónde invertir. Y cómo, ¿no? La vehiculización que tanto Javier como tú habéis insistido ya en repetidas ocasiones. Pues, ¿os parece? Y por acabar con la parte jurídica fiscal, volvemos otra vez a Javier, ¿de acuerdo?, para preguntarle acerca de asuntos que ya han salido antes en la conversación, pero por dejarlo, yo creo que meridianamente claro, y que tiene que ver con la residencia, ¿no? Y la nacionalidad española. Entonces, Javier, la pregunta que te trasladaría sería, me parece, ¿puedes pasar la página, Luis, por favor? Para que todos puedan seguirnos en directo. Sí. Bien. ¿Qué efectos tiene en México, Javier, la nacionalidad española? Y en su caso, el cambio de residencia fiscal, ¿no? Para alguien que está pensando en hacer este tipo de inversiones. Claro, muchas gracias, Alberto. Yo creo que aquí lo principal es no confundir dos conceptos que son muy importantes, la nacionalidad y la residencia, ¿sí? En México, una persona puede tener válidamente 2, 3 nacionalidades, ¿sí? Tenemos varias familias que por excelencia son familias triculturales, les llamo yo, porque tienen nexos de nacionalidad con España, con Estados Unidos,
incluso con otros países. Y México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no es un país que por efectos de tu nacionalidad esté sujeto al impuesto sobre la renta, ¿sí? Tenemos otros impuestos aquí en México, como es el valor agregado, IEPS, etcétera, pero el impuesto sobre la renta, lo que te hace a ti tributar en México es tu residencia fiscal, ¿sí? Entonces, si yo soy un mexicano que acudo a asesorarme con mi colega Luis, y yo obtengo entonces la nacionalidad española bajo diferentes características o aplicaciones migratorias en España, eso per se no me va a hacer a mí en forma inmediata un residente español para efectos mexicanos. España tiene sus reglas que Luis les va a explicar, pero para efectos mexicanos, tú puedes tener tu nacionalidad española, puedes tener la nacionalidad mexicana, la nacionalidad incluso estadounidense, y en la medida en la que tu casa habitación siga siendo México, la medida en la que, si tienes dos casas, una en España y una en México, México sea el país donde obtengas más del 50% de tus ingresos anuales, pues la verdad es que puedes tener tu nacionalidad española, pero tú sigues siendo un residente fiscal en México. ¿Qué significa esto? Que estás obligado a pagar el impuesto sobre la renta como persona física, ¿sí? Como persona moral, por los ingresos que tengas en fuentes mundiales, lo que tengas de ingresos en tus cuentas americanas, la renta inmobiliaria que tienes en España, lo que te da tu negocio mexicano, ¿sí? Ahora bien, el mexicano que dice, yo voy a cambiar mi casa habitación, voy a tener ya mi residencia fiscal en España, vaya, no es un acto en el que tomo las maletas, agarro el avión y me marcho por Iberia a España, no. Tienes que presentar un aviso de cambio de residencia fiscal en México. De otra forma, México no lo sabe, ¿sí? Represento algunas familias, sobre todo que tienen ya tercera, cuarta generación viviendo en España, que empezaron siendo residentes en México, no presentaron el aviso y ya tienen residencia fiscal española. Ante los ojos de México, tú sigues siendo un residente fiscal porque ellos no se enteran que ya cambiaste tu jurisdicción. ¿Qué implica esto? Presentar ese aviso, y lo único que siempre les señalo es que cuando eso ocurre, ahora sus negocios mexicanos los van a ver a ellos como residentes extranjeros. Entonces aplican diferentes deducciones, diferentes tasas de impuestos, diferente compliance. Es bien importante esto porque muchas veces el inversionista español cambia la residencia, presenta su aviso, ya está en España, pero sus negocios corporativos siguen en México. En España está nada más participando en la parte inmobiliaria. Bueno, tiene que comprender ahora que los honorarios que reciba por el board están sujetos a una tributación diferente porque es un extranjero. Los dividendos probablemente puedan tener incluso un mejor tratamiento. Tercero, lo que vienen siendo rentas, intereses, vaya, todos los ingresos tienen una repercusión diferente porque ahora se le ve como un español para efectos fiscales. No está penado, lo puedes hacer, es un país con el cual tenemos intercambio de información fiscal. Entonces yo les diría que en materia de compliance, mucha gente dice, híjole, si presento el aviso, ¿crees que la autoridad fiscal se enoje, se moleste? En lo absoluto. España es una excelente jurisdicción por la tasa corporativa porque tenemos intercambio de información a nivel tratado y también por el CRS, inclusión bancaria. Entonces, no, la verdad que no ocurre eso. Muy bien, Javier. Interesante. Oye, por último, para terminar con esta ronda de preguntas, volvemos a Luis. Y viéndolo de nuevo desde España, ¿podemos invertir para obtener la residencia legal y así poder obtener la nacionalidad española, Luis? Siendo un inversor mexicano. Bueno, Alberto, de hecho, yo te diría que el trending topic ahora mismo de la inversión inmobiliaria en España, o sea, lo más habitual y donde hay un nivel de oferta muy grande, no es en cosas como las que hemos hablado de aquí, ¿no? Que son inversiones pues, mucho más cualitativas. Estamos hablando de lo que es la compra de un piso en un barrio privilegiado, donde o bien se va a utilizar a nivel propio o bien se va a alquilar, con la idea de poder obtener una Golden Visa, una visa por inversores, una visa para inversores. Este régimen pues nació precisamente como fruto de la anterior crisis financiera inmobiliaria que vivió España, y lo que intentaba, pues bueno, con una ley de emprendimiento, porque es un régimen que se quedó embutido en una ley de emprendimiento, pues que hubiera unos visados para inversores que aportaran algo en especial. Y en el tema inmobiliario, pues pidieron bien poquito, que se adquiriera un inmueble por un valor neto de financiación de 500.000 euros. Y ojo, que inmueble no solamente es vivienda, inmueble es un trastero, inmueble es una plaza de garaje, o sea, necesitamos una inversión inmobiliaria muy pequeña. De hecho, se puede hacer a través de una sociedad.
que sea mía o que esté controlada por mí. Lo que tengo que demostrar es a nivel jurídico que existe un control por parte mía para que yo pueda acreditar que en el fondo es como si yo hubiera comprado directamente el inmueble. Con lo cual, pues esa es una inversión que es muy fácil, y cuando ya damos el salto hacia esta inversión cualitativa nos damos cuenta que en la medida en la que sobrepasemos los 500.000 euros en inversión inmobiliaria, yo tenga un control sobre ella, pues voy a poder hacerlo. ¿Qué ocurre si no tengo el control? Si no tengo más del 50%, o no lo puedo demostrar, o me cuesta mucho demostrarlo porque mi estructura es compleja, o simplemente no lo quiero demostrar, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, obviamente, pues empiezo a tener pues, más problemas, ¿no? Y lo que tengo que acreditar es que controlo, de alguna manera, esa inversión, que puede ser en inmuebles, pero aquí en la diapositiva, pues fijamos también otras cosas, ¿no? Que son los depósitos, la deuda pública, acciones cotizadas y proyectos empresariales. ¿Vale proyecto empresarial una inversión en una SOCIMI? Alguna vez nos lo han preguntado. Oiga, mira, yo me estoy gastando 3 millones de euros y me estoy comprando el 10% de una SOCIMI de 30 millones de euros. De lejos voy a los inmuebles, pero no tengo el control. ¿Esto me vale como proyecto empresarial? Bueno, digamos que es la parte más gris de todo esto. Os lo tengo que decir, pero a lo mejor entramos por la vía de las acciones cotizadas. Ojo, porque a lo mejor invertimos y tal. ¿Qué me da este régimen de residencia para inversores? Porque dices, oye, hay un régimen distinto de residencia legal en España, donde cualquier persona con recursos acreditados pueden ir a vivir a España y a partir de los 2 años de residencia legal pedir la nacionalidad. ¿Qué me permite esto? Pues me permite no vivir, solamente no tener ausencias superiores a 3 meses, lo cual, uno, ni me obliga a tener aquí una casa habitación, sino simplemente venir y no dejar transcurrir más de 90 días. Poder mantener mi residencia fiscal en México, con lo cual no cambia en nada la fotografía que ha dibujado Javier en términos fiscales en México, es decir, yo sigo teniendo mis negocios, pero cada 3 meses o antes de que pasen cada 3 meses me cojo, agarro un avión, me vengo a España, paso aquí 3 o 4 días y acredito con mi pasaporte. Cuando han pasado 2 años, puedo irme al ministerio y pedir la nacionalidad española, obviamente con el resto de requisitos que tengo que tener para ellos, que es que tengo que pasar un examen, que tengo que jurar la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que es tremendamente atractivo, y la gracia que tiene este régimen es que no hace falta estar viviendo aquí en España. ¿Por qué? Porque si viviéramos aquí en España, ya fuera una casa propia o una casa alquilada, pues podríamos correr el riesgo de, al tener una doble casa-habitación, entrar en el riesgo, en el conflicto de ver dónde estoy residiendo legal. España es pegajosa a nivel fiscal, es pegajosa, sticky que dicen los americanos, ¿no? Va a intentar atraernos, máxime si además somos pues, una persona que tiene un gran patrimonio y que obtiene muchas rentas, pues va a intentar traer hacia aquí todas mis rentas, y por lo tanto hay que vigilar mucho los periodos de estancia, y sobre todo si se dispone de esa segunda vivienda o de esa segunda residencia a mi disposición, que no vayamos a entrar en un conflicto de dónde he pasado más días, dónde tengo más patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No. Este régimen, lo bueno que tiene es que no me obliga a estar aquí mucho tiempo. Fijaros, es que en el momento son 4 días al año lo que tengo que estar aquí para poder llegar y transcurrido 2 pedir la nacionalidad, ¿no? Con lo cual, si se nos ha pasado la ventana de los sefardíes, que sabéis que ha sido una ventana estupenda y que seguramente pues, muchas de las personas que nos están escuchando o han utilizado esa ventana o conocen gente o tienen familiares o amigos, etcétera, que lo han solicitado. Esa ventana que ya pasó, pues bueno, si se nos ha agotado, pues tenemos esta otra, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿podemos hacer para que una inversión inmobiliaria bien vehiculizada nos permita obtener esta Golden Visa, y viniendo aquí en España ya, pues cuando podamos viajar con cierta soltura a partir ya del segundo semestre y venir aquí a España, que al cabo de 2 podamos tener la nacionalidad española? Pues sí. No os voy a contar, la nacionalidad española es un pasaporte de la Unión Europea, y ahí está la gracia, en que siendo española, y que a cualquier otro le pediríamos 10 años, pero a todos los que son residentes latinoamericanos les pedimos aquí solo 2, bueno, pues nos permite no solamente estar aquí en España, sino movernos tanto a nivel de viaje como a nivel de residencia por cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, pues abre un mercado muy importante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. O sea, es un pasaporte tremendamente sexy en términos de inmigración, ¿no? Y bueno, por último, una cosita muy tonta, que es el punto 5 que apunto aquí, Alberto. Seguro que no solamente van a escuchar aquí esta charla, sino que les estarán surgiendo muchas cosas a lo largo de ofertas y gente que les va a ofertar hacer cosas. Piensen que, antes de nada, aquí hay una llave que o se tiene o no se inicia ningún proceso.
Y muchas veces se nos pueden escapar oportunidades, cosas que hay una ventana muy pequeñita de tiempo para subirse a ese carro y que requiere que cualquier persona que vaya a hacer un negocio jurídico en España tenga, que es un número de identificación de extranjero, un NIE. Los nacionales españoles tenemos una cosa que se llama NIF, número de identificación fiscal, es como la matrícula del coche, ¿no? La placa del coche. El coche necesita una matrícula, ¿no? Pues para nosotros tenemos el NIF, pero los extranjeros tienen ese NIE. No implica nada, no implica ni que uno sea residente, ni que tenga que cumplimentar ningún modelo. Lo pide y lo bueno que lo hace es que lo guarda en un cajón y si algún día quiere hacer algo en España, montar una sociedad o comprar directamente un inmueble o abrir una cuenta corriente, ese NIE es perceptivo. No les cuesta nada, es tremendamente barato a través de cualquier gestoría, el que se lo consigan aquí en España, y si están dando vueltas a hacerlo, no esperen a que se materialice la oportunidad, porque esto ahora mismo lleva un tiempo, a lo mejor tarda un mes y medio, se les pueden ir oportunidades de inversión. Entonces, en todas estas charlas, pues casi lo primero que tendríamos que decir antes de empezar es, si va a venir a España, lo primero se saca usted un NIE y luego ya ve si le interesa o no, porque no le implica nada, el costo es muy pequeñito, o sea, yo no sé si aquí cobramos nuestra gestoría 150 euros por gestionarlo, o sea, es una cosa tremendamente barata en términos de las inversiones que estamos hablando, ¿no? Entonces, por favor, si están pensando esto, lo primero que hacen ustedes, si no les importa, es sacarse ese NIE, si no lo tienen ya, y con eso ya se pueden plantear el empezar a ver cualquier tipo de inversión, porque cuando uno empieza al revés, si no tiene el NIE, luego se pone muy nervioso, claro, hasta que lo obtiene no puede hacer nada, le están presionando los brokers, le están presionando los vendedores, las arras, el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es quizás el primer paso que siempre les recomendamos que den en primer lugar. Luis, una pregunta. ¿Este NIE es, entiendo, personal único y dura para siempre? Es así, dura para siempre, lo necesitan las sociedades, me da lo mismo que sea una sociedad mexicana que vaya a invertir, que sea una persona natural, o sea, persona moral, persona natural lo tiene que tener, ¿eh? O sea, se trata de identificar a alguien y que alguien dé la cara por ellos. O sea, si en el fondo lo que quiere España es decir, no que venga aquí una persona, como antes venían, con números de pasaportes, con códigos de identificación extranjeros que aquí en España no eran homologables, esto es un registro previo de la sociedad, me muestra una sociedad de quién se acerca, y no implica nada. O sea, si transcurridos los años esa persona se muere, esa persona tal, o no hace nada simplemente en España, pues no pasa nada. España no le va a pedir nada. Lo que sí que es cierto es que tú para irte a un notario y poder comprar o montar una casa o comprar una sociedad o ir a un banco y abrir una cuenta corriente lo necesitas, ¿no? Y claro, transcurrir un mes y medio te puede poner muy nervioso. Pues me parece muy interesante esa ventana abierta que has dejado a Europa para todos nuestros queridos escuchantes desde México, porque es francamente sencillo a priori obtener esa posibilidad de la nacionalidad después de 2 años y 8 días en España, 4 por año. En el límite, ¿no? Bueno, pues por terminar, si os parece, Mariano, Javier, Luis, tengo aquí recopiladas algunas preguntas que nos han trasladado desde el otro lado, ¿vale? Entonces, si queréis, Mariano, comenzamos por la que has mencionado antes, Luis, que es pues tu opinión sobre la inversión inmobiliaria en Barcelona. Me imagino que en toda Cataluña, pero bueno, han preguntado por Barcelona, ¿verdad? Mariano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste de IMSA? Bueno, la verdad que Barcelona tiene muchos escollos, digamos, y hay mucha amenaza de regulación respecto a las rentas y demás, con lo cual se ha vuelto un mercado un poco menos líquido, porque, bueno, ha decrecido mucho el apetito de inversores, principalmente extranjeros o del mismo España, que bueno, no quieren estar sujetos a esas contingencias que tiene el mercado de Barcelona, ¿no? Entonces, también eso trae ciertas oportunidades porque al haber menos demanda, digamos, y mantenerse la oferta, hay capacidad para negociar mejor. Pero bueno, nosotros principalmente solo miramos temas de hoteles y oficinas en Barcelona, que creemos que son dos segmentos atractivos y en principio no están, digamos, con estas regulaciones que sí se está hablando para todo lo que es residencial y retail, ¿no? O sea que nada, hay que tener mucho cuidado y nosotros preferimos enfocarnos solamente en esos dos clases de activos. Sí, por ampliar un poco, si quieres, Mariano, el abanico. O sea,
los inversores que nos están llegando donde yo estoy trabajando, pues la verdad es que es verdad que miran dos veces antes de invertir en Barcelona versus otros sitios, pero que la inversión sigue llegando porque Barcelona sigue atrayendo a mucho turismo global y a mucha inversión y empresarial y personal a nivel internacional, ¿no? Es una puerta española con Europa clara y a pesar de las dificultades que quizás se estén poniendo en algunos niveles políticos, pues sigue siendo muy, muy atractivo, ¿no? Pero quizás con un poquito más de cuidado a la hora de tomar las decisiones que en el resto de España, ¿no? Mira, aquí ahí tenemos un par de preguntas en relación con la Golden Visa, que una de ellas es, en el caso de haber hecho una inversión en un activo inmobiliario superior a 500 euros hace 4 años, todavía se puede hacer el trámite de la Golden Visa. Y bueno, pues sí que se puede, ¿eh? O sea, esto no... igual que tenemos algunos problemas para inversiones que vayan por el canal ordinario si tienen más de 2 años de antigüedad. Me ha pasado con algún cliente que invirtió aquí al margen de la Golden Visa y luego lo ha querido acreditar. Tenemos gente que ha comprado justo un inmueble antes de la pandemia, como no ha podido venir aquí a España porque los límites de viaje, vamos, las posibilidades de viaje estaban muy limitadas, pues eso, digamos que tal, pero no pasa nada, se puede hacer y sin problema. Y otra pregunta que nos hacen es si se puede obtener el NIE en la Embajada de España en México, en el consulado. En el consulado se pide cita y se puede obtener. También les digo, si otorgan un poder aquí a través de, lo pueden hacer a través del consulado directamente, un poder que luego la apostilla, nos lo mandan aquí y se puede sacar en su nombre. O sea que posibilidades para hacerlo, pero el consulado, que es cierto que con el tema de la pandemia, pues ha reducido el nivel de citas que da, pero los consulados españoles en México en general, sobre todo, vamos, por lo menos el del DF, que es con el que más tenemos, el de Ciudad de México, con el que más contacto tenemos, está dando citas y se puede obtener desde allí. Yo al menos tengo una última pregunta que también llegó al principio de la charla, y esta también es para Mariano, y hablan de cuál sería el monto mínimo, ¿no?, de las inversiones de México aquí. Hemos hablado antes de los 500.000 euros que facilitan la residencia, etcétera. ¿Tu opinión, Mariano, cuál sería el monto mínimo a partir del cual interesaría invertir aquí en España? Bueno, eso, digamos, siempre depende un poco de la capacidad de inversión, ¿no?, que cada inversor tenga. Entonces, nosotros recomendamos, cuando uno mira posibilidades de invertir fuera de su país en forma directa, ya que eso implica, bueno, una estructuración, un mantenimiento de las sociedades y obviamente una gestión de profesionales que sea a partir por lo menos de $1 millón en adelante, ¿no? Esa es nuestra recomendación. Ahora, hay veces que inversores no lo pueden hacer y sin embargo, digamos, prefieren empezar con menos o hacerlo igualmente. Lo que sí tienen que saber que, bueno, van a tener que asumir un costo, digamos, de estructuración y demás que le va a afectar un poco más que una inversión más grande, ¿no? Dado que hay determinados costos fijos que hay que absorber independientemente del tamaño de la inversión. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, bueno, y agradeceros a todos el rato que hemos pasado, Mariano, Javier, Luis. Yo voy a despedirme con una frase de un escritor inglés que se llama William George Ward, que es del siglo XIX, y que tiene que ver con las oportunidades. Dice que las oportunidades son como los amaneceres, que si uno espera demasiado se los pierde. Pues yo creo que en España ahora mismo existe una gran oportunidad de inversión en el área inmobiliaria y espero que ninguno de estos se la pierda. Bien, muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima. Mariano, Luis. Muchas gracias. Nada, gracias. Gracias a todos.